Buenas y bienvenidos al segundo vídeo de Kungatoons, el juego de cartas. En el capítulo de hoy tenemos preparado un combate de demostración contra el primer jefe de los tutoriales del juego. Hemos continuado donde lo dejamos el otro día y tenemos colocados en el tablero de juego de los héroes a nuestros personajes elegidos. Tenemos a Will Arboloso y Borada en primera línea, y en la segunda línea tenemos a Resu, Rubio y Miriades. Los turnos de juego se dividen en tres fases: una fase de héroe, una fase de enemigos y una fase final de héroes con recuperación. Al principio de cada partida o de cada combate, lo primero que hacemos es lanzar el dado de eventos. En este caso nos ha salido un evento, nos ha salido el número 2. Significa que durante los dos próximos turnos no tenemos que preocuparnos de ningún evento. Si hubiera salido la cara roja que se ve en ese lateral, habríamos tenido que levantar una carta del mazo de eventos. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar a la primera fase de héroe, voy a robar mis 5 cartas. Vamos a echar un poquito para atrás el zoom. Y he robado una carta de magia, una carta de recuperación y 2 cartas de daño físico, además de una carta de armadura. Es muy importante en Kungatoons, el juego de cartas, tener muy presente qué va a hacer nuestro jefe. Nuestro jefe es Grutark, el campeón Goblin, y va acompañado de 2 arqueros Goblins. Grutark está en primera línea y los arqueros están en segunda línea. Los arqueros, además, no pueden ser tanqueados mientras estén en la segunda línea y haya alguien presente en la primera línea. Así que nuestro pobre Will Arboloso no será capaz de tanquearlos, ya que son demasiados esquivos y tienen demasiada preocupación con Grutark. Además, tenemos que comprobar la inteligencia de nuestro jefe. Tenemos que ver qué planea. Nunca estaremos seguros de qué forma va a atacar el jefe o qué acciones va a hacer, pero siempre podemos hacernos una idea leyendo el dorso de las cartas de inteligencia. En este caso nos dice que Grutark y sus Goblins gruñen entre ellos. Es una pequeña pista que nos indica qué puede haber al voltear la carta. Bien, en el turno ahora mismo estaríamos en la primera fase de héroes. En la primera fase de héroes yo puedo hacer acciones con mis héroes. Por ejemplo, yo voy a girar a Will Arboloso y utilizar su habilidad azul de añade tantos tokens de armadura como cartas azules juegue más 1. Voy a descartar una carta azul y le voy a poner 2 tokens de armadura. Cada token de armadura nos protegen de un punto de daño. Acto seguido voy a utilizar mi carta mágica para utilizar la habilidad de fuego lunar de Miriades. La habilidad de fuego lunar de Miriades me dice que hago un punto de daño extra al utilizar magia. Como descarto una carta mágica, sería 1 de daño más otro de la habilidad, 2. Y lo voy a usar para atacar a uno de los goblins de la parte de atrás. Estos goblins tienen 4 puntos de vida y un punto de ataque, que está indicado en la parte inferior derecha de la carta. Como me va a ser bastante complicado vencer a los goblins, a los dos, voy a intentar utilizar la habilidad de Borada de Torbellino, intentando hacerlo lo mejor posible, a ver si al menos mato a uno y al otro lo dejo dañado. Torbellino me permite hacer daño de área igual a las cartas de ataque que descarte. Gira Borada, descarto 2 cartas de daño. Eso haría en un área, o sea en una línea, tanto daño como yo haya descartado. En este caso 2. Pero Borada tiene daño variable, nunca se sabe si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal debido a su lag intrínseco. Entonces tengo que tirar un dado Fate, que es este dado que está aquí, que me modificará el daño. Este dado tiene una cara en la que pone más, bueno, 2 caras que pone más, 2 caras que pone menos y 2 caras en blanco. Si me sale un más, aumentaré en 1 el daño. Si me sale un menos, reduciré el daño en 1. En este caso me ha salido una cara blanca, el daño se queda igual. Así que Borada hace un torbellino golpeando toda la parte posterior de enemigos
y le haría 2 de daño a cada goblin, eliminando a este goblin y haciéndole 2 de daño al otro. Me quedarían por actuar Resu y Rubio, y una carta de recuperación básica en la mano. Como no puedo hacer ahora mismo ningún otro tipo de ataque, termino la primera fase de héroe. Me voy al mazo de enemigos y levanto la primera carta de ira. En esta carta me dice que Grutar golpea su objetivo y los goblins arqueros utilizan su habilidad especial si la tuvieran. En este caso no la tiene. Como Grutar no ha sido tanqueado, ya que Willard, en vez de ponerse a tanquear, ha preferido ponerse su armadura y en ningún momento ha cogido el agro, Grutar ataca de forma aleatoria a un enemigo a un héroe del tablero de los héroes. Para eso lanzo un dado, en este caso he cogido un dado de 10, y empezando de izquierda a derecha sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha salido un 7. Grutar golpea a Rubio haciéndole 2 de daño. Rubio, mientras tanto, se acuerda un poco de Willard de no haber decidido tanquear. Los goblins, como no pueden ser tanqueados, el goblin que queda ataca aleatoriamente a un jugador y vuelve a golpear a Rubio. Rubio recibe 1 de daño, que es el daño que nos indica la carta de goblin que hace. De esta forma terminaría la fase de enemigos y llegaríamos a la fase final de héroes. En esta fase final, Rubio se había guardado una carta de recuperación. Bueno, teníamos guardada una carta de recuperación. Y decide usarla para su habilidad de oleada de sanación, curándose 1 más 1 extra. 1 por la carta y 1 extra por su habilidad. De esa forma, habríamos terminado la fase final de héroes y llegaríamos a la de recuperación. La fase de recuperación, primero, robaríamos 5 cartas, 2, 3, 4 y 5, y una carta extra porque Resu no ha tomado ningún tipo de acción, 6. Después enderezaríamos a todos nuestros héroes y reduciríamos el timing del dado de eventos 1 punto. Y comenzaría nuestra nueva fase, nuestro nuevo turno. En este turno, la carta de inteligencia de Grutar nos dice: Grutar gira sobre sí mismo moviendo su porra de un lado a otro. Parece que está intentando hacer un torbellino. Mientras Rubio le grita a Willard, Willard decide que ya va siendo hora, gira y en vez de hacer una acción usando cartas de la mano, utiliza una acción básica. Son un tipo de acciones que pueden hacer todos los personajes sin utilizar cartas. Esta acción básica que ha realizado es tomar el agro. Elige a un objetivo, un enemigo, y le marca que tiene el agro con estos tokens. Borada, como no se fía mucho de que Grutar gire, decide hacer otra acción básica, y es irse a la línea de atrás. Eso no le ha costado ningún tipo de carta, pero sí la acción de su turno. Resu inicia una de sus habilidades, abrasamiento mental. Le cuesta 1 de magia y hace 1 de daño. Pero es continua, significa que mientras decidamos no enderezarla, continuará haciéndole 1 de daño al enemigo sin parar todos los turnos. Bien, teniendo en cuenta las cartas que tenemos en la mano y los enemigos que hay, Miriades decide utilizar su carta de magia con un fuego lunar y hacer 1 de la carta de magia más 1 de su habilidad de fuego de daño lunar, 2, y eliminar al otro goblin. Ya está Grutar solo contra nuestros héroes. Nos quedan 4 cartas de acción, 2 cartas de daño físico y 2 cartas de armadura. Rubio podría utilizar cartas de daño físico para hacer ataques básicos si estuviera en la línea frontal, pero como está en la línea trasera no puede hacerlo, así que por ahora no hace acción ninguna. También podría decidir usar las 2 cartas de armadura para ponerse tokens de protección, pero no creamos necesario que el pobre chamán se proteja, ya que su pecho es suficientemente duro. Llegamos a la fase enemigo y Grutar revela su carta de inteligencia artificial, en la cual nos dice: Grutar golpea la línea frontal haciendo el doble de daño y dividiéndolo entre 2 miembros que estuvieran en esa línea. Willard
mira con cara de odio a Borada, diciendo ¿por qué te has ido cuando ahora tendríamos que haber dividido el daño? Menos mal que el primer turno se colocó 2 tokens de protección. Grutar golpea a Will.Arco por 4 de daño, menos 2 de los tokens de protección, 2 de daño. De esta forma terminaría la fase de enemigos y llegaríamos a la fase final de héroes y recuperación. Rubio decide utilizar una de sus acciones y le vamos a colocar un token de protección al healer. Siempre es útil. Y bueno, de esta forma continuaríamos todo el resto de los turnos hasta que o los héroes fueran derrotados o Grutar llegara a 0 de vida. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.